Bien chicos de octavo, vamos a entonces a continuar con la cuarta clase de esta semana. Y en esta parte de la sección 2 que estamos viendo se llama la suma de las medidas de los ángulos de un polígono. Recuerden que estamos viendo ahorita, estamos analizando la figura geométrica que es el polígono, ¿no? Nos vamos a remitir entonces al ejemplo 2.3. Dice lo siguiente: utilizando el siguiente cuadrilátero, responda. Entonces me da un cuadrilátero como el que tenemos acá, cuadrilátero A, B, C, D, que es el que tenemos acá. Y me pregunta lo siguiente, la primera pregunta que le vamos a dar respuesta. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice cualquiera? Es decir, si yo estoy parado aquí en este vértice, ¿cuántas diagonales yo puedo trazar? O en este vértice, o en este, o en este. En cualquier vértice, ¿cuántas diagonales en este cuadrilátero yo puedo trazar en un vértice? Entonces veamos, tengo el mismo cuadrilátero. Entonces yo puedo trazar desde el vértice A, yo solo podría trazar una sola diagonal, que es esta, ¿no? Vean que no podría trazar por acá porque evidentemente son vértices consecutivos, entonces en vértices consecutivos yo no puedo trazar diagonales. Vean que yo solo puedo trazar una diagonal a partir del vértice A. Si yo estoy en el vértice B ahora, ¿cuántas diagonales puedo trazar? Pues evidentemente solo una diagonal. ¿Qué podemos concluir entonces? Que cuando yo tengo un cuadrilátero de un solo vértice, yo solo puedo trazar una sola diagonal. Que es lo que tenemos por acá, desde un vértice cualquiera se puede trazar una sola diagonal. Es decir, pero para esta figura en particular que es un cuadrilátero, es decir, un polígono de 4 lados. Igual sucedería en los vértices C o D, exactamente, ¿no? Aquí o acá sería la misma diagonal que tenemos acá dibujada, ¿no? Por tal motivo, entonces, en un cuadrilátero, aclaro, cuadrilátero, que es un polígono de 4 lados, de cualquiera de sus 4 vértices solo puedo trazar una diagonal. Bien, continuando entonces. Ahora veamos la siguiente pregunta en el mismo ejemplo 2.3 y me dice la siguiente pregunta. ¿Qué puede concluirse con respecto a la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero? Es decir, ¿cuál es la suma de los ángulos internos de este cuadrilátero? Veamos acá. Que al cuadrilátero, al cortar por esta diagonal que yo tengo acá, vean que se me van a formar ¿cuántos triángulos? Se me forma un triángulo que sería este triángulo ADC, pero también se me forma el triángulo ABC. Nosotros ya vimos en clases anteriores que la suma interna de los ángulos de cualquier triángulo sería 180, es decir que la suma interna de los ángulos de este triángulo sería 180, al igual que este, ¿no? 180 más 180 serían 360. Quiere decir entonces lo siguiente, que el cuadrilátero se divide en dos triángulos, como lo podemos ver, por lo que la suma de sus ángulos internos sería 180 por 2. ¿Por qué 180 por 2? Porque sabemos que en cada triángulo la suma interna de sus ángulos serían 180. Como son dos triángulos los que se me forman, entonces sería 180 por 2 es igual a 360 grados. Es decir, que en cualquier cuadrilátero que usted observe, quiere decir que la suma interna de los ángulos de cualquier cuadrilátero sería igual a 360 grados. Este mismo análisis que hemos hecho con un cuadrilátero lo podríamos hacer con cualquier polígono partiendo a través de diagonales a esa figura en diferentes triángulos. Veamos el ejemplo ahora 2.4. Dice, utilizando el procedimiento del ejemplo anterior del 2.3 y analizando la siguiente tabla vamos a responder algunas preguntas. Tenemos esta tabla donde me están dando el número de lados, el nombre del polígono, la figura del polígono, el número de diagonales trazadas desde un vértice, desde un mismo vértice, el número de triángulos que se forman y una expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos. Bien, me están dando entonces esta tabla y vamos a partir de esta tabla, vamos a terminar de contestar esta tabla para responder preguntas con respecto a esta misma tabla. Veamos el primero que tenemos por acá. Yo tengo acá cantidad de número de lados 3 porque evidentemente la cantidad mínima para formar un polígono pues son 3 lados, ¿no? Y la figura que se me forma con 3 lados se llama triángulo y es este triángulo que tenemos acá. El número de diagonales trazadas desde un mismo vértice, vean que yo no puedo trazar diagonales
de un triángulo, porque yo tengo puntos consecutivos, por lo tanto no me permite a mí trazar diagonales. Vean que si yo trazara algo por acá, no sería una diagonal, ni de aquí para acá tampoco, ni de aquí para acá, no serían diagonales. Quiere decir que el número de diagonales trazadas desde un vértice en un triángulo, pues sería el número de 0, ¿no? Ahora, ¿cuántos números de triángulos se me forman? Pues solo tengo un triángulo acá formado, sería 1. Por tanto, para saber la suma interna de los ángulos de este triángulo, pues sería multiplicar 180 por 1, ¿no? 180 por 1 es igual a 180 grados. Quiere decir que en la suma interna de los ángulos de este triángulo solo son 180 grados en la suma interna de los ángulos de ese triángulo. ¿Qué pasa cuando tengo un cuadrilátero como este? Vean que esta diagonal me está partiendo a ese cuadrilátero en dos triángulos. Por tanto, el número de diagonales trazadas desde un vértice, como es un cuadrilátero, ya vimos nosotros en diapositivas anteriores que solo puedo trazar una diagonal. ¿Cuántos triángulos se forman? 1, 2. Se me forman dos triángulos y evidentemente la suma interna de los ángulos de este cuadrilátero serían 180 por 2, ¿cierto? Porque se me forman dos triángulos. 180 por 2 sería igual a 360 grados, la suma interna de los ángulos de este cuadrilátero. Posteriormente tenemos un pentágono y un pentágono es un polígono de 5 lados. Vean que desde este vértice yo he trazado dos diagonales, es decir, que desde un vértice de este pentágono yo puedo trazar tres diagonales. El número de diagonales trazadas desde un mismo vértice. Es decir, yo podría trazar realmente son dos diagonales. Por tanto, el número de triángulos que se me forman serían tres triángulos. Por tanto, la suma interna de sus ángulos serían 180 por 3 es igual a 540. Recordando que aquí el profesor se equivocó, aquí es dos diagonales por cada vértice que se forma de este pentágono. Por tanto, la suma interna de todos los ángulos de ese pentágono serían 540. Vean que si yo analizo esta parte de aquí, vean que lo único que va variando acá es la cantidad de triángulos que se me forman, ¿no? De acuerdo a esa cantidad de triángulos, así sería la suma interna de los ángulos de ese polígono. Bien, veamos entonces las preguntas que nos hacen. La primera pregunta es, ¿cómo se relaciona el número de lados del polígono y las diagonales trazadas desde un mismo vértice? Veamos entonces el siguiente esquema, la solución. Vean que yo tengo acá un cuadrito menos 3 igual a 0 porque la primera figura que yo tengo que se forma, la cantidad mínima de lados que yo tendría serían 3 lados para un triángulo, ¿no? Quiere decir que en un triángulo de 3 lados menos 3 yo tendría por formar 0 diagonales como lo vimos en la diapositiva anterior. Para un cuadrilátero de 4 lados, 4 menos 3 yo tendría solamente una diagonal por vértice que se podría trazar. Si yo tuviese ahora un polígono de 5 lados, 5 menos 3, eso implica 2 diagonales por cada vértice. Y así sucesivamente, quiere decir que el número de lados de cualquier polígono menos 3 es igual a las diagonales trazadas desde un mismo vértice. Quiere decir entonces lo siguiente, si n es el número de lados del polígono, entonces las diagonales trazadas desde un mismo vértice es igual a la siguiente fórmula, n menos 3, donde n significa el número de lados el número de lados del polígono que estamos estudiando o analizando. Por ejemplo, si aquí fuera un hexágono, es decir, 6 lados, 6 menos 3 sería 3, quiere decir que por cada vértice yo podría trazar solamente 3 diagonales. La siguiente pregunta en base a la tabla dice, ¿cómo se relaciona el número de lados del polígono y la cantidad de triángulos que se divide? Veamos entonces el siguiente análisis. Si yo tengo, por ejemplo, un triángulo, es decir, 3 lados, menos 2, yo solo formaría un triángulo. Si yo tuviese, por ejemplo, un cuadrilátero, 4 menos 2, yo estaría formando en ese cuadrilátero 2 triángulos. En un pentágono, 5 que es el número de lados que tiene el pentágono, menos 2, formaría entonces 3 triángulos. Y así sucesivamente quiere decir que el número de lados menos 2 me daría el número de triángulos que se forman con diagonales trazadas desde un mismo vértice.
Por tanto, entonces, si n es el número de lados del polígono, entonces número de triángulos formados por polígono sería igual a n, que es decir, el número de lados de ese polígono menos 2. Y la tercera pregunta que tenemos aquí, ¿cuál es la expresión algebraica para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono? Y para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier polígono, primero lo dividimos en triángulos que se forman por diagonales trazadas desde el mismo vértice y luego lo multiplicamos por 180 grados por ese mismo número, ¿no? Es decir, que para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier polígono sería 180 por el número de triángulos que se me forman dentro de ese polígono. Es decir, 180 por el número de lados menos 2. Que en este caso me quedaría en fórmula que es igual a 180 grados por n menos 2. O de esta forma, ¿no? Que suprimiendo el signo de por, aplicando las reglas convencionales como una expresión algebraica. Por tanto, me quedaría 180 grados por n menos 2 dentro del paréntesis. Podemos concluir entonces que un polígono con n lados se puede dividir en n menos 2 triángulos con n menos 3 diagonales que pasan por un mismo vértice. Y la otra conclusión a la que hemos llegado es que la suma de las medidas de ángulos internos de un polígono de n lados es igual a 180 grados por n menos 2. Entonces van a tener como tarea los siguientes, antes recordando que el número de lados significa n, para nombrar un polígono es el prefijo n y se le agrega la terminación ago, ¿no? La parte donde divide en triángulos usando las diagonales, pues eso es lo que me da el número de n. Número de diagonales trazadas desde un mismo vértice es igual a n-3 y el número de triángulos que se forman sería n-2 y la expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos sería 180 por n-2. Por tanto, entonces como tarea tendrían que completar esta tabla aplicando lo que nosotros ya hemos visto. Por ejemplo, si yo tengo un polígono como este lado, de este número de lados son 6, este nombre del polígono que recibiría aquí sería hexágono. El número de diagonales trazadas desde un mismo vértice, pues sería n-3, sería 6 menos 3, sería entonces en este caso 3. El número de triángulos que se formarían sería 6 menos 2, serían 4. Y la expresión numérica entonces en este caso sería 180 por 4. Y así sucesivamente ustedes van a completar esa tabla. Recordándoles que cualquier inquietud o cualquier duda que ustedes tengan me pueden escribir al WhatsApp y estamos prestos para responder. Hasta el último video de esta semana.